En el siguiente video aprenderemos el tema orden jurídico. Tenemos que comenzar definiendo orden jurídico u ordenamiento jurídico, que es cualquiera de las dos denominaciones que podrán encontrar. A grandes rasgos decimos que es un conjunto de normas jurídicas que están entrelazadas, ordenadas y jerarquizadas. Por lo tanto, allí tenemos que poner atención en que dice normas jurídicas, es decir, no se incluyen otro tipo de normas, sociales, morales, religiosas, y que además están todas juntas, de una forma ordenada y jerarquizada. ¿Qué significa? Que van a estar ordenadas. Las que tienen mayor importancia estarán por un lado, y las que tienen menor importancia o que regulan a una cantidad muy pequeña de personas están por otros. Por eso allí aparecen unas bolsas, es decir, imagínense un conjunto, una bolsa donde están todas las normas jurídicas de nuestro país reunidas allí. Bueno, ese es el orden jurídico. Existe una regla básica que ese orden jurídico, ese conjunto de normas debe cumplir, y es que no se pueden contradecir entre ellas. Por eso en el siguiente video vamos a ver algunos principios, algunas reglas que nos sirven y que nos ayudan en esa situación a resolver las situaciones. Pasemos a ver cómo se organizan las normas. Las normas se organizan, como ven en la pantalla, en una pirámide. La pirámide se llama, vamos a llamarla pirámide de Kelsen. Su nombre deriva de Hans Kelsen, que fue quien algunos dicen que es su creador. ¿Sí? Es un jurista austríaco, un estudioso del derecho muy famoso en este ámbito. Volvamos a la pirámide. Como ven, la norma jurídica máxima, la que está en la cúspide, se llama Constitución. La Constitución es la única norma jurídica de mayor jerarquía, de mayor relevancia en nuestro país. Luego, en segundo lugar, encontramos a la ley, al código, a los decretos leyes, pongan atención en eso, que van juntos, se llama decreto ley, que son normas que fueron creadas durante el gobierno de facto, durante la dictadura cívico-militar. Luego tenemos los decretos de las juntas departamentales y los tratados internacionales. En tercer lugar vamos a encontrar a los reglamentos y en último lugar vamos a encontrar a las sentencias judiciales, a los contratos, al testamento y a la resolución. Vamos a arrancar por la cúspide, por la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es una norma jurídica, la de mayor jerarquía, la de mayor importancia. Es la norma jurídica más importante de nuestro país. En este punto es importante destacar que no se la debe confundir con un librito. Muchos de ustedes lo podrán tener, pero eso en realidad es el soporte, es donde aparece en el papel. Pero en realidad la Constitución es una norma. ¿Qué regula la Constitución? Dos cosas fundamentales. Regula, por un lado, la organización del Estado, los principales órganos, y por el otro lado, los derechos humanos fundamentales. Veamos eso. ¿Qué partes tiene la Constitución? La Constitución tiene dos partes fundamentales. La parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática va desde el comienzo hasta el artículo 72. Allí regula los principales derechos humanos de las personas, como el derecho a la vida, la vivienda, el honor, el trabajo, la propiedad, la seguridad, etc. Y por otro lado, desde el artículo 73 hasta el final, el artículo 332, regula los principales órganos del Estado, sobre todo hablando de los poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué características tiene la Constitución en nuestro país? Nuestra Constitución tiene cuatro características básicas. Por un lado, es una Constitución que está escrita. Por otro lado, es rígida. ¿Y qué significa que la Constitución sea rígida? Que para poder modificarla, para poder hacerle cambios, se debe seguir un procedimiento muy estricto que ella misma lo dice. Sin embargo, en otros países ocurre que con una simple ley ya se puede cambiar. Pero en nuestro país no es así. Por otro lado, decimos que es una constitución codificada, es decir, está en un solo texto. Ustedes verán con el librito que tienen que en un solo texto está toda la constitución. Sin embargo, en otros países, como los Estados Unidos, tienen un texto original, un texto base como el nuestro, pero además se le agregan lo que se le llaman enmiendas, agregados, otros textos.
Y por último, decimos que nuestra Constitución es extensa, y vaya que sea extensa sí, porque tiene más de 200 artículos, particularmente 332 artículos. Pasemos al segundo escalón y hablemos de la ley. ¿Qué es una ley? La ley es una norma jurídica, al igual que la Constitución. ¿Qué es una norma? Esta es una norma jurídica que tiene el carácter de generalidad, es decir, que regula no casos concretos de una persona en particular, sino que regulan situaciones que nos afectan absolutamente a todos. Pero ¿qué particularidad tiene además? Que ha sido elaborada por dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora a continuación vamos a ver esto. Vamos a ver cómo se elaboran entonces las leyes. La primera etapa se llama iniciativa. El inicio. El inicio implica que se presente un proyecto de ley. ¿Quiénes pueden presentar ese proyecto? El presidente de la República y sus ministros, que a eso le vamos a llamar poder ejecutivo. Los legisladores, senadores y diputados, que a ellos le vamos a llamar el poder legislativo. Y por último, el cuerpo electoral. ¿Quiénes son el cuerpo electoral? Todas las personas que viven en Uruguay que estén habilitadas para votar. Ellas lo que tienen que hacer es redactar el proyecto y tienen que firmarlo. Las firmas necesarias para que el proyecto pueda comenzar a estudiarse es de un 25% de todas esas personas habilitadas para votar. Imagínense que de todos los habilitados para votar en Uruguay, un cuarto de todos ellos tienen que poner su firma en ese proyecto. La siguiente etapa se llama discusión. Una vez que el proyecto ya ingresó al Poder Legislativo, se tiene que discutir. Pero la discusión esta es en general. Como verán allí en la pantalla, aparece un unicornio y un robot. ¿Por qué? Porque si ingresa un proyecto, supongan, de la regulación del transporte de unicornios sobre la ciudad o sobre las peleas de los robots en la ciudad, naturalmente cuando hagan esta lectura general en el Parlamento, los legisladores los van a descartar y no la van a seguir estudiando. Pasemos a la siguiente etapa. Se llama sanción. Y sanción aquí pongan atención que no significa como castigo, porque habitualmente usamos la palabra sanción como castigo, y en este caso no significa eso. Sanción en este caso va a significar aprobación. ¿Qué significa eso? Que la ley va a estar sancionada cuando la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes votan o están de acuerdo con el proyecto de ley. Aún no es ley. Una vez que ellos aprobaron, tanto senadores como representantes, siempre tienen que estar ambos de acuerdo, lo envían al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que va a hacer es lo que se llama la promulgación. El Poder Ejecutivo va a recibir el proyecto de los legisladores, lo va a leer, lo va a estudiar y luego lo va a aprobar, ¿o no? El Poder Ejecutivo, recuerden que está integrado por el presidente de la República y todos sus ministros. Si ellos deciden que sí están de acuerdo con el proyecto, ahí sí le dan la aprobación, lo promulgan, y ahora sí ya deja de ser un proyecto de ley y ya se convierte en una ley definitivamente. Y por último, lo que se tiene que hacer es dar a conocer esa ley, que es el quinto paso, que es la publicación. La ley se publica en el diario oficial, para que justamente la población lo conozca. El diario oficial hoy en día se lleva en formato digital en el INPO, que como ven en pantalla, es ese lugar que se encuentra frente a la Intendencia Municipal de Montevideo, en esa pantalla donde a veces exhiben partidos de fútbol, se junta gente, bueno, allí es donde están publicadas todas las leyes que existen en nuestro país. Pasemos ahora a hablar de cuándo se empieza a cumplir una ley que fue recién elaborada. Por lo general, las leyes indican en sus últimos artículos cuándo la gente debe cumplirla. Pero si el legislador no puso nada al respecto, se empiezan a cumplir 10 días después de promulgada. Es decir, cuando el presidente y sus ministros lo aprueban y se convierte en una ley, bueno, se empieza a contar 10 días a partir de allí y luego ya empieza a ser obligatorio su cumplimiento. Pasamos a otra norma, pero seguimos en el segundo escalón, que son los códigos. Y aquí simplemente quiero hacerles una aclaración.
Cuando hablamos de códigos, por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil, los códigos no son otra cosa que leyes. Es lo mismo un código que una ley. Lo que pasa es que el código tiene algunas características especiales. Por ejemplo, que son muy extensos, son leyes muy extensas, tienen muchos artículos, y que además regulan la misma temática. Pensemos en el Código Penal, que regulan todos esos artículos, todo lo que tenga que ver con los delitos en nuestro país. Pasamos ahora a el reglamento, que forma parte del tercer escalón, y la resolución, que forma parte del cuarto escalón. ¿Qué son estas dos normas? Son, como dice allí, manifestaciones de voluntad de los órganos del Estado que producen efectos jurídicos. Pensemos un ejemplo. Cuando OCE, que es quien distribuye, suministra el agua potable en nuestro país, crea una norma para indicar cómo deben ir vestidos sus funcionarios, el tema de los horarios, el régimen disciplinar, qué tarea deben cumplir cada uno en cada sección. Bueno, esa norma que los directivos elaboran se llama reglamento. Pero, como ven allí, es un reglamento general, es una norma general, que justamente incluye a todos los funcionarios de OCE. Supongan que hacen lo mismo en UTE, que es quien nos suministra la energía eléctrica. Hacen una norma que regula los horarios, las funciones de cada trabajador. Bueno, eso es general, porque justamente incluye, regula a todos los trabajadores. Por eso se llama reglamento. Pero por otro lado, imagínense que se elaboran por parte de la Dirección General Impositiva, lo que se llama DGI, elaboran una resolución, elaboran una norma donde dicen que a fulanito de tal se le clausura su local de comida, su local bailable, su boliche bailable. Bueno, entonces en ese caso sí estamos ante una resolución, porque como ven, no regula a todos los boliches o a todos los locales de comida, sino que a fulanito de tal en particular le clausuraron su negocio. ¿Se entiende allí la diferencia entonces? Por un lado tenemos al reglamento que general, por ejemplo, regula la situación de todo un grupo de funcionarios, y las resoluciones que son en particular. Por ejemplo, cuando el ministro de Transporte quiere otorgar licencia a una funcionaria porque quiere ir a hacer un curso en otro país, tiene que hacer una resolución que diga que a la señorita fulanita de tal le otorga una licencia especial para ir a hacer un curso. Por otro lado tenemos a los contratos, que los contratos es lo que más conocemos, que justamente es un acuerdo entre dos o más partes. Cada parte puede tener una o varias personas, del cual surgen derechos y deberes. Por ejemplo, todos nos subimos al ómnibus y pagamos el ómnibus y el señor conductor nos lleva hasta el destino. Bueno, allí hicimos un contrato. Acordamos, hay dos partes, por un lado estamos nosotros y por el otro lado está el conductor, del cual surgen derechos y deberes. Yo tengo derecho a que me lleven y además tengo el deber de pagar el boleto. Y a su vez, el transportista tiene el derecho a que yo cuide el medio de transporte y a su vez tiene el deber de llevarme hasta el destino. Vieron como allí de ese acuerdo que hicimos surgieron derechos y deberes para ambos. Y por último tenemos las sentencias judiciales, que justamente las sentencias judiciales son decisiones que toman los jueces o los tribunales ante un caso que se le presenta. Imagínense cuando tienen que decidir si una persona va presa o no. Bueno, esa decisión se escribe y a eso se le llama sentencia judicial.